continuación de la sesión. Señor secretario, por favor, sírvase constatar el quórum. Buenas tardes, señores asambleístas. Buenas tardes, señor. Con su autorización. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, señores asambleístas. Con su autorización, señora presidenta, me permito constatar el quórum. Señor asambleísta Luis Pachala. Presente. Presente. Señor asambleísta Alberto Arias. Presente. Señor asambleísta Ramón Terán. Presente. Presente. Señor asambleísta Fausto Terán. Presente. Presente. Señora asambleísta Ivonne Buri. Presente. Presente. Señor asambleísta Eliseo Azuero. Presente. Eliseo Azuero. Presente. Señora asambleísta Joana Cedeño. Presente. Presente. Contamos con el quórum, señora presidenta. Existiendo el quórum reglamentario, vamos a dar inicio a la continuación de la sesión anterior. Señor secretario, por favor, sírvase continuar con el orden del día previsto para esta sesión. Damos la bienvenida también al asambleísta Ángel Gente. Se integra a la sesión el asambleísta Ángel Gende. Con su autorización, señora presidenta, en la sesión anterior vamos a dar continuación a la sesión 092 que se realizó el día viernes 3 de abril. Como no se había agotado el orden del día, en esta sesión se va a continuar con el siguiente orden del día. Los puntos que se habían quedado pendientes, dentro del punto número 1, nombrar dentro del proceso de fiscalización al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, nombrar a la subcomisión de los que será conformada por integrantes de la Comisión de Fiscalización para llevar adelante el proceso de fiscalización. También quedó pendiente el punto número 2, que es sobre el análisis y debate sobre la sentencia de la Corte Constitucional, sobre la sentencia número 1-I-IC-20 de 29 de enero de 2020. Asimismo, quedó pendiente el punto número 5, que es sobre la presentación de informes sobre las visitas in situ de las unidades de negocio de CENER. Hasta ahí, señora presidenta. También es un poco cortado. Hola. Ahí se le escucha, señora presidenta, correctamente. Sí, mil disculpas, compañeros, tuve un problema con el internet. Vamos a iniciar con el primer punto. Como ustedes recuerdan, en esta sesión que tuvimos el día viernes, aprobamos 2 resoluciones. La primera que tenía que ver con un apoyo a los héroes de bata blanca, a todos los profesionales que están en primera línea enfrentando esta pandemia. Y en segundo lugar, hemos también iniciado el proceso de fiscalización y dentro de esa resolución se establece la conformación de una subcomisión. Entonces, para de una vez agotar este tema y resolverlo el mismo día de hoy, para que esta subcomisión pueda recibir de manera inmediata la información que ya reposa en esta comisión, así como los documentos que llegaren luego de las solicitudes de información que estamos realizando. Entonces, quisiera que voluntariamente los asambleístas que están presentes puedan expresar su interés de ser parte de esta subcomisión para que el señor secretario pueda registrar y después podamos someter a votación. Asambleísta Fausto Terán, asambleísta Luis Pachala, ¿quién más de los asambleístas presentes? Asambleísta Eliseo Azuero y asambleísta Alberto Arias.
Entonces, los 4 asambleístas que han alzado la mano en esta ocasión serían parte de esta subcomisión y aspiramos que el resto de la comisión pueda sumar también sus esfuerzos y obviamente apoyar con todo lo que se requiera de parte de ustedes, compañeros asambleístas. Señor secretario, por favor, someta a votación la integración de la comisión con los asambleístas Luis Pachala, Fausto Terán, Alberto Arias y Liceo Azuero. Con su autorización, señora presidenta, me permito someter a votación la conformación de la subcomisión, la misma que estará conformada por los asambleístas Fausto Terán, asambleísta Luis Pachala, asambleísta Eliseo Azuero y asambleísta Alberto Arias. Con su autorización, señora presidenta, me permito someter a votación. Señor asambleísta Luis Pachala. A favor. Señor asambleísta Ramón Terán. Favor. A favor. Señor asambleísta Alberto Arias. A favor. A favor. Señor asambleísta Fausto Terán. A favor. A favor. Señor asambleísta Eliseo Azuero. A favor. A favor. Señora asambleísta Ivonne Buri. A favor. A favor. Señor asambleísta Ángel Gende. A favor. A favor. A favor. Señora asambleísta Joana Cedeño. Mi voto. Señora asambleísta Joana Cedeño. Secretario. No me escucha. Señora asambleísta Cedeño, su voto, por favor. Tenemos nuevamente problemas de conexión. A favor. A favor. Con 8 votos a favor de los asambleístas presentes, 0 abstenciones, 0 votos en contra, se crea la subcomisión para llevar adelante el proceso de fiscalización por parte de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea, integrado por los asambleístas Fausto Terán, Luis Pachala, Eliseo Azuero y Alberto Arias. Siguiente punto, señor secretario. Gracias a todos los compañeros asambleístas que han asumido esta importante labor. Con su autorización, señora Presidente, el siguiente punto del orden del día que había quedado suspenso es el análisis y debate sobre la sentencia de la Corte Constitucional, sentencia número 1-I-IC-20 de 29 de enero de 2020. Habíamos en este punto solicitado que cada uno de los asambleístas pueda hacer un análisis de este tema con sus respectivos equipos jurídicos para iniciar el presente debate. Ha solicitado la palabra el asambleísta Luis Pachala. Presidenta, buenas tardes. Y también, compañeros, qué gusto saludarlos una vez más en esta tarde. Quisiera que el señor secretario lea, por favor, la Constitución de la... Dame bajando mis lentes, por favor. ¿Sí me escuchan? ¿Qué artículo, señor asambleísta? 131, por favor. Ya, un minuto, por favor. ¿Dónde está la Constitución? Se me cayó. Tengo problemas con... 131. Con su autorización, señora Presidenta, me permito dar lectura al artículo 131 de la Constitución de la República. La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de las funciones que les asignan la Constitución y la ley, de las ministras o ministros de Estado o de la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública General, superintendencias y de los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
y de las demás autoridades que la Constitución determine durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado. Para proceder a su censura y destitución se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, con excepción de las ministras o ministros de Estado y los miembros de la función electoral y del Consejo de la Judicatura, en cuyo caso se requerirá las 2/3 partes. La censura producirá la inmediata destitución de la autoridad. Si de los motivos de la censura se derivan indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la autoridad competente. Hasta ahí el artículo solicitado. Gracias, Presidenta. Quisiera también que se lea la parte pertinente de la sentencia de la Corte Constitucional. Por favor, señor secretario. Con su autorización, señora Presidente, de conformidad a lo solicitado por el asambleísta Luis Pachala, me permito dar lectura a la parte resolutiva de la sentencia. Dictamen interpretativo. En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional interpreta el artículo 131 de la Constitución del Ecuador y la frase ministras o ministros de Estado de la siguiente manera. A. La responsabilidad política de los ministros de Estado deriva de sus funciones, los secretarios nacionales, ministros sectoriales y ministros coordinadores, siempre que ejerzan funciones de rectoría de las políticas públicas del área a su cargo, conforme al artículo 154 de la Constitución. Tienen la misma responsabilidad política que los ministros de Estado y pueden ser enjuiciados políticamente. B. Notifíquese y cúmplase. Presidenta, yo creo que la Comisión de Fiscalización debe tener una sentencia o una conclusión en firme, jurídica y técnica, para que eso sea como una puerta a algo seguro. Luego de haber analizado estos dos articulados, tanto de la sentencia, sí hay un vacío. En lo que tiene que ver con la Constitución, es muy claro que ahí no incluye, en este caso, al delegado del presidente de la República como sujeto de juicio político, no incluye. Y si nosotros leemos también la sentencia de la Corte Constitucional, dice los secretarios nacionales, ministros sectoriales y ministros coordinadores. No habla de ningún, dice, y funciones, y siempre, no dice, y funcionarios, dice, siempre que ejerzan funciones de rectorías públicas. No dice ahí siempre que ejerzan, o sea, habla de los secretarios nacionales, ministros sectoriales, ministros coordinadores. Siempre que estos ejerzan funciones de rectoría pública. No dice, y otros que ejerzan funciones de rectoría pública. Por lo tanto, para nosotros es un vacío, no está claro, y como Comisión de Fiscalización tenemos que ser los más seguros en esta posición. En ese sentido, yo comparto, para no pecar así de injuridicidad, de hacer esa consulta que nosotros teníamos en el inicio, como usted, Presidenta, la propuso a la Corte Constitucional. Por lo tanto, creo que es necesario hacer esta consulta pertinente para, en base a ese documento, incluso ser el órgano asesor para todos los asambleístas, incluso para otras comisiones, incluso para la misma asamblea. Yo creo que nos podríamos adelantar con esa consulta, pero en estos momentos decir que yo pueda iniciar un juicio político o alguna bancada de juicio político con estos vacíos, creo que nosotros vamos a hacer un tiro al aire. Por lo tanto, ese ha sido el análisis, al menos desde mi curul, desde mi despacho. Por lo tanto, sin querer ahondar más, yo estaría en este caso de acuerdo para que hagamos esta consulta pertinente a la Corte Constitucional. Gracias. ¿Algún otro asambleísta que desee hacer un análisis con respecto a este tema que lo habíamos planteado en la sesión anterior? Señor secretario, si puede poner en conocimiento a los asambleístas el análisis hecho por el equipo jurídico de la comisión. Con su
autorización, señora presidenta, si me permite también compartir el documento para que lo puedan leer mientras yo lo voy dando lectura. Con su autorización, señora presidenta, me permito dar lectura al documento mencionado. El equipo técnico de la comisión ha trabajado en el siguiente sentido. La Corte Constitucional del Ecuador dictó su sentencia número I-11-IC-20 de fecha 29 de enero de 2020 en la que determina, en mérito Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional interpreta el artículo 131 de la Constitución del Ecuador y la frase ministras o ministros de Estado de la siguiente manera. La responsabilidad política de los ministros de Estado deriva de sus funciones. Los secretarios nacionales, ministros sectoriales y ministros coordinadores, siempre que ejerzan funciones de rectoría de las políticas públicas del área a su cargo conforme al artículo 154 de la Constitución, tienen la misma responsabilidad política que los ministros de Estado y pueden ser enjuiciados políticamente. Dentro del análisis que realiza la Corte para emitir su dictamen, se observa: 1. De acuerdo a la demanda presentada por la Asamblea Nacional, la presente acción de interpretación está destinada a dilucidar si la frase ministras o ministros de Estado como sujetos pasivos de juicio político, conforme al artículo 131 de la Constitución del Ecuador, alcanza a los secretarios nacionales con rango de ministros de Estado y a los ministros sectoriales y ministros coordinadores. 2. Dentro de las facultades de fiscalización de la función legislativa, el artículo 131 de la Constitución del Ecuador permite el enjuiciamiento político de ciertas autoridades del Estado, con el fin de responsabilizarlos ante el pueblo soberano en virtud de que tienen responsabilidad política. 3. La Constitución del Ecuador prevé mecanismos por medio de los cuales el pueblo puede hacer responsables políticamente a sus gobernantes, sea de forma directa, mediante revocatoria del mandato, o de forma indirecta, a través del efectuado por la Asamblea Nacional. 4. Así, el artículo 131 de la Constitución del Ecuador contiene una lista taxativa de los sujetos pasivos de enjuiciamiento político y a los cuales se les puede imputar responsabilidad política. Las únicas dos autoridades que son sujetos pasivos de juicio político y que no se encuentran determinadas por el artículo 131 son el presidente y el vicepresidente de la República, quienes se encuentran determinados por una norma constitucional diferente, esto es, el artículo 129. En virtud de que están sujetos a requerir requisitos distintos para su enjuiciamiento político. 5. Dentro de las autoridades públicas previstas en el mencionado artículo se encuentran los ministros de Estado, que por las funciones que cumplen al manejar una cartera de Estado, el constituyente les atribuyó responsabilidad política como máxima autoridad sectorial de la función ejecutiva. Esto debido a que constituyen colaboradores directos y de confianza del presidente de la República, que lo representan en los asuntos propios del ministerio a su cargo, de conformidad al artículo 151 de la Constitución. 6. La Constitución del Ecuador no determina el número de ministros, su denominación, ni tampoco determina exhaustivamente cuáles son sus asuntos propios. El artículo 151 del texto constitucional dispone que estas cuestiones pueden ser establecidas mediante decreto expedido por la Presidencia de la República, razón por la que existe cierta discrecionalidad en el presidente para determinarlas. Es ante el establecimiento y denominación de secretarios nacionales, ministros coordinadores y ministros sectoriales que surge la duda de si estos se encuentran dentro de la lista taxativa del artículo 131 y pueden ser sometidos a juicio político. 7. La Constitución en su artículo 154 determina que corresponde a los ministros de Estado ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo. Esto quiere decir que, junto con el presidente de la República, les corresponde a los ministros de Estado la emisión, instrumentación e implementación de las políticas públicas en cada área de gobierno.
8. Para comprender lo que significa ejercer la rectoría en esta materia, a manera de ejemplo, se puede recurrir al artículo 116 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAD, que define la rectoría de la siguiente forma. La rectoría es la capacidad para emitir políticas públicas que orientan las acciones para el logro de los objetivos y metas del desarrollo, así como para definir sistemas, áreas y proyectos estratégicos de interés público, en función de su importancia económica, social, política o ambiental. Será nacional y corresponderá al gobierno central en el ámbito de sus competencias exclusivas, sectores privativos y estratégicos. De modo que la rectoría a la que hace referencia el artículo 154 de la Constitución debe ser entendida como la capacidad que tiene la autoridad ministerial para formular e implementar políticas públicas y definir sistemas, áreas y proyectos estratégicos de importancia económica, social, política o ambiental. Es por esta facultad respecto de la instrumentación de política pública del Estado que el artículo 131 de la Constitución del Ecuador determina que los ministros del Estado tienen responsabilidad política y en consecuencia, más allá de su denominación, ellos deben responder políticamente ante la Asamblea Nacional. 10. En consecuencia, la responsabilidad política de los ministros de Estado no deriva de su nombre o del rango otorgado por el decreto ejecutivo, sino de las importantes funciones que cumplen. Si el presidente de la República, mediante decreto ejecutivo, le ha dotado de este rango por escalafones salariales u otros fines protocolarios, no implica que a nivel institucional todos estos cumplan funciones de ministro de Estado y se les sea imputable la misma responsabilidad política. Por lo tanto, para determinar si uno de estos servidores públicos es sujeto de juicio político, la denominación será diferente y lo que hay que determinar es si ejerce funciones propias de ministro de Estado. No obstante, es importante destacar que otros funcionarios que ejercen rectoría de políticas públicas, pero que no se encuentran en el mismo supuesto de los ministros de Estado, no pueden ser sometidos a juicio político, ya que no se encuentran determinados en el artículo 131 de la Constitución. Para efectos de determinar si los secretarios nacionales, ministros coordinadores y ministros sectoriales son sujetos de juicio político, cabe mencionar que las atribuciones de estas autoridades se encuentran reguladas por el Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Administrativa, norma que ha sufrido múltiples cambios desde la fecha de presentación de la acción hasta la actualidad. Según el artículo 17.2 del ERJAFE, vigente a la fecha de presentación de la acción de interpretación, las secretarías nacionales eran entidades que tendrán la rectoría sobre temas que superan la cobertura de un sector de la administración pública, formulan y determinan políticas, planes y programas y proyectos. El ejercicio de sus competencias puede ser desconcentrado y compartido con otras carteras de Estado. Su dirección está a cargo de un secretario nacional con rango de ministro de Estado. A los secretarios nacionales serán aplicables las mismas disposiciones constitucionales y legales que a los ministros de Estado. Por su parte, el actual artículo 17.2 del ERJAFE establece que las secretarías nacionales son organismos públicos con facultades de rectoría, planificación, regulación, gestión y control sobre temas intersectoriales de la administración pública. Estarán representadas por un secretario nacional que tendrá rango de ministro de Estado. Por consiguiente, de la revisión del ERJAFE se aplica que a los secretarios nacionales se les atribuye la rectoría de políticas públicas en aspectos intersectoriales, por lo que, al igual que los ministros de Estado, los secretarios nacionales tienen la rectoría para formular y determinar políticas públicas, razón por la que tienen responsabilidad política y, por tanto, pueden ser enjuiciados políticamente. Situación similar ocurre con los ministros sectoriales, de conformidad al artículo 17.1 del ERJAFE. Su dirección estará a cargo de un ministro de Estado, que es el jefe de la administración pública en su respectivo sector, por lo que, al ser ministros de Estado, los ministros sectoriales también son susceptibles de juicio político, de conformidad al artículo 131 de la Constitución del Ecuador. En cuanto a los ministros coordinadores, el artículo 17.3 del ERJAFE, vigente a la fecha de presentación de la acción de interpretación, establecía que los ministerios de coordinación en entidades encargadas de coordinar y concentrar las políticas y acciones que adopten las diferentes instituciones que integran sus áreas de trabajo. Asimismo, el artículo 17.3 del ERJAFE establecía las funciones de los ministros de coordinación, las cuales eran: A. Articular y coordinar la política intersectorial. B. Concertar las políticas y acciones que adopten las diferentes entidades integrantes de su área de trabajo. C. Proponer políticas sectoriales e intersectoriales. Para su funcionamiento no requieren de entidades desconcentradas o adscritas. Su dirección estará a cargo de un ministro coordinador. A los ministros coordinadores les serán atribuidas las mismas disposiciones constitucionales y legales que a los ministros de Estado. En la actualidad, la disposición derogatoria primera del Decreto Ejecutivo número 7, publicado en el Registro Oficial
suplemento 16 de 16 de junio de 2017, eliminó el artículo 17.3 del ERJAFE y han sido eliminados los ministerios de coordinación de la producción, empleo y competitividad, sectores estratégicos de seguridad y de conocimiento y talento humano. Sin embargo, de la revisión de sus funciones, es claro que, aunque dirigidas hacia la coordinación intersectorial, los ministros coordinadores también proponían, concertaban y articulaban políticas públicas, al igual que los ministros de Estado, siendo por tanto susceptibles de juicio político. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional determina, artículo 156, contenido de la solicitud de interpretación. La solicitud de interpretación constitucional contendrá, 1, la identificación clara del solicitante y la acreditación de quien comparezca. 2, la indicación y la transcripción de la o las normas constitucionales. 3, las razones por las que el solicitante considere que la norma requiere interpretación. 4, la opinión del solicitante sobre el alcance que debe darse a las normas cuya interpretación se solicita. 5, la designación del casilero constitucional, judicial o el lugar para recibir notificaciones. Trámite. Las acciones de interpretación seguirán el trámite general establecido en las normas generales relativas al control abstracto de constitucionalidad en lo que les sea aplicable. Artículo 158, contenido del dictamen. El dictamen interpretativo en su parte resolutiva fijará claramente, mediante una regla, el alcance de la norma constitucional objeto de interpretación a partir de la explicación de los argumentos constitucionales y los métodos hermenéuticos que sirvan para fundamentarla. Artículo 159, naturaleza y efectos del dictamen interpretativo. Los dictámenes interpretativos de la Corte Constitucional tienen carácter vinculante, general desde el momento de su publicación en el registro oficial. Queda claro que cuando se realiza una solicitud de interpretación, la misma debe contener de forma expresa y transcrita la norma constitucional a interpretarse. Asimismo, debe señalar cuál es el alcance que se quiere dar a la interpretación. En el presente caso, en la petición se señala, la presente acción de interpretación está destinada a dilucidar si la frase ministras o ministros de Estado como sujetos pasivos de juicio político, conforme al artículo 131 de la Constitución del Ecuador, alcanza a los secretarios nacionales con rango de ministros de Estado y a los ministros sectoriales y ministros coordinadores. En ningún momento se determina un alcance mayor en la petición de la Asamblea Nacional. No se menciona de forma explícita al director del IES o a otra autoridad. En consecuencia, la Corte emite su dictamen señalando que la frase ministras o ministros de Estado incluye a los secretarios nacionales con rango de ministros de Estado y a los ministros sectoriales y ministros coordinadores. Además, se debe tener claro que las sentencias emitidas por el órgano jurisdiccional, en este caso de la Corte Constitucional, son de estricto cumplimiento al tenor de las mismas, tienen el carácter vinculante y de fiel cumplimiento, y para el caso que nos ocupa, estas no pueden ser interpretadas por otra autoridad, conforme lo señala la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Es decir, sobre la base de que el director del IES ejerce funciones de rectoría de las políticas públicas del área a su cargo, no puede ser interpretado por ninguna otra autoridad, salvo la propia Corte Constitucional previa consulta, que es sujeto de juicio político. De no mediar un previo pronunciamiento de la Corte Constitucional, si la Asamblea Nacional interpreta la sentencia de la Corte, incluyendo al director del IES como sujeto de juicio político, se podría caer en nulidad procesal, violentando el debido proceso y la seguridad jurídica, y estas decisiones de carácter político podrían conllevar a un juicio de repetición por parte del accionado en contra del Estado y de las autoridades que impusieron su sanción política. Hasta ahí el documento trabajado por el equipo técnico de la comisión. Gracias, señor secretario. ¿Algún otro asambleísta desea hacer algún análisis sobre este tema antes de tomar alguna decisión? Asambleísta Eliseo Suero. Gracias, presidenta. Un placer estar con ustedes, señores asambleístas. Un gusto verlos sanotes. Bueno, yo quiero pedirle al señor secretario que se sirva a dar lectura al artículo 131, primer inciso final. Primer Diga, señor. Final. 131. Bueno, léale todo el artículo, mejor para no complicarnos. Sí, gracias, señor asambleísta, disculpe. Artículo 131. La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de las funciones que les asigna la Constitución y la ley, de las ministras o ministros de Estado o de la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública General, superintendencias y de los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo
Consejo de la Judicatura y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y de las demás autoridades que la Constitución determine durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado. Para Ahí proceder ya, listo. esa es la parte que quería. Y demás. Y demás. Y hace una puntualización taxativa de quiénes. Y adicionalmente deja abierta la posibilidad y demás funcionarios. Esto se llama el principio de cláusula abierta, ¿no es cierto? En esa línea, ya que veo que no hay un poco la tesis de sostener lo que inicialmente habíamos dicho, en el proyecto de consulta tiene que ponerse que se nos esclarezca por parte de la Corte Constitucional esa frase y demás. Deja abierta la posibilidad de que nosotros incorporemos. Obviamente en derecho público, el derecho público no es interpretativo, es exegético. Más sin embargo, yo sí creo que debemos tomar en cuenta esta parte fundamental en donde dice y demás funcionarios, y demás. Hace una descripción de quiénes son y deja abierta la cláusula abierta que dice y demás funcionarios que de acuerdo a la Constitución. Es decir, ya que vamos a ir por la correspondiente consulta, que es en todo caso lo que valdría la pena hacerlo para evitarnos tantas interpretaciones y subjetividades, creo que es importante tomar en cuenta esa parte del texto constitucional para que nos clarifique si ese y demás es una facultad que tiene la Asamblea respecto de otros funcionarios, porque hablas, y demás funcionarios. Eso nomás, señor presidente. Gracias, asambleísta. Entonces, habiendo, digamos, un relativo consenso en cuanto a hacer la solicitud para evitar cualquier, en este caso, ilegalidad o cualquier interpretación, y para garantizar sobre todo el debido proceso dentro de un trámite de enjuiciamiento político o de cualquier proceso de fiscalización, creemos que que es pertinente y es lo más recomendable. Además, hemos hecho algunas consultas por fuera del equipo, con el equipo de la Asamblea también, para, como lo ha dicho el asambleísta Luis Pachala, que nos antecedió también en la palabra, cuidar y hacer lo que corresponde para, en este caso, garantizar que esta comisión pueda hacer su trabajo de manera efectiva. Entonces, había inicialmente una propuesta de resolución, quisiera que la revisáramos y en esta resolución incluir lo que ha mencionado el asambleísta Eliseo Azuero, de manera que podamos justificar esta intención y esta consulta de manera adecuada. Además, que por secretaría se establezca cuál es el procedimiento para realizar esta consulta. Asambleísta Pachala. Siga, asambleísta. Solamente para, buenas tardes, solamente para un poco aclarar, estaba un poco revisando el nombramiento del... Mire, si nosotros daríamos paso a esta autoconsulta de este tema de que si Granda o no, como es sujeto a juicio político, tendríamos que también hacer el juicio político a todos los delegados del presidente de la República. Un ejemplo, al delegado del presidente de la República en la Junta Monetaria de Regulación, un ejemplo. Y así tendríamos que hacer juicio político a toditos los delegados del presidente de la República. Entonces, este rato estoy revisando cómo está nombrado, hago dos comparaciones, cómo está nombrado la Secretaría de Deporte con rango de ministro, decreto número 438, y cómo está nombrado en este artículo, digamos, decreto 594, el señor Granda. Designar al señor Granda, Paul Granda, como representante principal por parte de la función ejecutiva ante el Consejo Directivo, ante el Consejo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad. No dice con rango de ministro. En cambio, la señora Sotomayor dice con rango de ministro. Entonces, en esos temas hay que tener mucho cuidado. Por eso yo creo que no, nosotros tenemos que ser tan prolijos. En ese sentido, creo que el análisis jurídico de la comisión también concuerda con nuestro análisis, y sí es bueno que leamos la propuesta que teníamos para mandar a la Corte Constitucional nuestra consulta, por favor.
hagamos el análisis y tomamos la decisión de hacer una consulta de pronto un poco más amplia para que se puedan de una vez subsanar todas las inquietudes y dudas que hayan sobre estos funcionarios que de acuerdo al criterio vertido en la última sesión de muchos asambleístas, sí emiten a través de sus instituciones política pública, por lo tanto, podrían tranquilamente ser sujetos de control político. Esa es la discusión que estamos teniendo y obviamente esta consulta es totalmente pertinente para justamente que no quede duda y más bien que actuemos conforme derecho. Señor secretario, por favor, lea la propuesta de resolución, se la puede exhibir en la pantalla mucho mejor. Con su autorización, señora presidenta, solo por aclarar, no sé en qué orden quisieran que lea primero la propuesta o cómo es el trámite para hacer las consultas a la Corte. Solo esa consulta tengo, por favor. Leamos el trámite primero para que estemos claros el porqué de la propuesta. Perfecto. Entonces, con su autorización, señora presidenta, me permito a dar lectura y también les voy a compartir el texto de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en la que señala cómo se realiza el trámite para establecer la acción de interpretación. Con su autorización, señora presidenta, artículo 154, objeto y competencia. La Corte Constitucional, a petición de parte, realizará la interpretación de las normas de la parte orgánica de la Constitución de la República, con el objeto de establecer el alcance de dichas normas, siempre que no exista una ley que desarrolle la cuestión objeto de interpretación. La Asamblea Nacional podrá expedir leyes sobre la materia que fue objeto de los dictámenes interpretativos de la Corte Constitucional, sin perjuicio del control de constitucionalidad que pueda realizarse. Artículo 155, legitimación activa. Podrán solicitar dictamen de interpretación constitucional 1. La Presidenta o Presidente de la República. 2. La Asamblea Nacional por acuerdo del Pleno. 3. La función Hasta ahí, de... Ya. Hasta ahí es en este artículo, sí. Perfecto. El contenido de la solicitud de interpretación contendrá identificación clara del solicitante y la acreditación de quien comparezca. 2. Indicación y transcripción de la norma o normas constitucionales. 3. Las razones por las que el solicitante considera que la norma requiere interpretación. 4. La opinión del solicitante sobre el alcance que debe darse a las normas cuya interpretación se solicita. Y 5. La designación de casillero constitucional. Con su autorización, Presidenta, una vez que he dado lectura al trámite, me permito, con su autorización, dar lectura al proyecto de resolución que se ha trabajado de igual manera con el equipo técnico para consideración de los señores asambleístas. Solamente hay una observación, señores asambleístas. Está claro que este pedido tiene que hacerlo, en este caso, remitirlo el presidente de la Asamblea Nacional luego de la aprobación del Pleno. Es decir, es un tema que tendrá que discutirse también en el Pleno de la Asamblea y estoy segura que nadie se va a oponer, ¿no? Pero en todo caso es importante para tener claridad en el procedimiento. Con su autorización, señora presidenta, me permito dar lectura la parte resolutiva de la resolución. Solicitar al presidente de la Asamblea Nacional, ingeniero César Litardo, presente ante la Corte Constitucional la correspondiente solicitud de interpretación constitucional del artículo 131 de la Constitución del Ecuador, referente a si dentro de la frase y demás autoridades están incluidos como sujeto pasivo de juicio político los presidentes del directorio, miembros de directorios y gerentes de empresas públicas por ejercer rectoría de políticas públicas, manejar fondos públicos y ser designados por el Ejecutivo. Hasta ahí sería el texto de la presente resolución para consideración de los señores asambleístas. Está muy bien. Sí, la idea es que sea general para que podamos tener una... Para que no sea dedicatorio. No, más que la dedicatoria. Y demás, dice. No es la dedicatoria, sino que ahí entran todos los que nosotros consideramos que deben ser sujetos de control político, pero que en este momento no lo son. Tienen guardia de seguridad, vehículos, beneficios de ministro, hacen lo que les da la gana y no pueden ser sujetos de control político. Me parece una grosería. Y sobre todo manejan más fondos que muchos ministros de Estado. Así es, efectivamente.
Y los, Así que ojalá, pues, así como está redactado me parece muy bien. Entremos a Está bien. votar. estoy de acuerdo. Apoyo la Entonces, moción. Eleva entonces, moción. ¿quién eleva moción? Estoy elevando. El asambleísta Pachala Oso, eleva moción. está elevando moción Eliseo Azuero. No, hermano, hágale nomás. No, El asambleísta Pachala eleva moción, el asambleísta Azuero apoya la moción. Señor apoyo. secretario, también apoya la asambleísta Karina Arteaga. Somete a votación, señor secretario. Con su autorización, señora presidenta, me permito someter a votación la... No habría que corregir, perdón, no habría que antes de votar, no habría que corregir ahí previo a la aprobación del pleno por procedimiento, porque ahí dice solicitar al presidente para que él envíe a la Corte Claro, como que si fuera una decisión eso unilateral de él. Unilateral, ajá. Eso es un trámite interno, presidenta, de la Asamblea Nacional. sí, yo creo que ahí está suficiente. Sí, no. Ya. En todo caso, que nos... Toda consulta a la Corte, ese es el procedimiento, no hay más. Sí, señor, solicitar al presidente de la Asamblea ser el representante de la Corte previa aprobación del pleno, porque así dice la ley, para no... la correspondiente solicitud. Ya, ahí, compañeros, quedaría mejor, para estar conforme a lo que dice la ley. Presidenta. Diga, asambleísta, siga. Yo le sugeriría que en vez de poner previa aprobación del Pleno, enunciemos en base a qué artículo se nomina eso. Porque acuérdense que hay otros temas ahí. Ya. En vez de poner previa aprobación del Pleno, de conformidad con el artículo tal de la ley tal, ¿no es cierto? Sí, nada más, sin poner eso. Ajá. Ya, muy bien los aportes. Acoge los aportes de asambleísta Pachala. Pero ahí le sacaría ya esa aprobación del Pleno, porque eso dice el artículo 55. Así es. ¿Sí lo acepta, asambleísta Pachala? Aceptado, porque va ya al artículo correspondiente. De conformidad. Gracias. Ya. Ok. Ya, señor secretario, ahora sí, somete a votación. Con su autorización, señora presidenta, me permito someter a votación la resolución de la Comisión de Fiscalización en la que se solicita al presidente de la Asamblea Nacional, ingeniero César Litardo, presente ante la Corte Constitucional de conformidad con el artículo 155 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la correspondiente solicitud de interpretación constitucional del artículo 131 de la Constitución del Ecuador, referente a si dentro de la frase y demás autoridades están incluidos como sujeto pasivo de juicio político los presidentes de directorio, miembros de directorios y gerentes de empresas públicas por ejercer rectoría de políticas públicas, manejar fondos públicos y o ser designados por el Ejecutivo. Con su autorización, señora presidenta, me permito someter a votación. Señor asambleísta Luis Pachala. A favor. A favor. Señor asambleísta Ramón Terán. Ramón Terán, a favor. Señor asambleísta Alberto Arias. Alberto Arias, a favor. ¿Quién era ese? Está para fin de año. Señor asambleísta Fausto Terán. A favor. Señor asambleísta Eliseo Azuero. A favor. A favor. Señora asambleísta Ivonne Buri. A favor. Señor asambleísta Jimmy Candel. A favor. A favor. Señora asambleísta Karina Arteaga. A favor.
A favor. Señora asambleísta Joana Cedeño. A favor. A favor. Con 9 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se aprueba la resolución en la que se solicita al presidente de la Asamblea Nacional para que realice la petición de consulta ante la Corte Constitucional. Gracias, señor secretario. Gracias, asambleísta. Seguimos con el punto número 5 de la sesión, ya habiendo agotado el número 3 y 4. Con su autorización, señora presidenta, el siguiente punto del orden del día es el análisis, la presentación del informe sobre el proceso de fiscalización de las unidades de negocio de CNE. Por parte del equipo técnico, señora presidenta, se ha presentado el capítulo del mencionado informe. Primero, antes que nada, se han presentado ya todos los informes de las 2 subcomisiones que han visitado cada una de las unidades dentro de este proceso de fiscalización, encabezando en la una subcomisión encabezada por el señor asambleísta Alberto Arias y en el otro por la señora asambleísta Joana Cedeño. Toda la información ha sido recopilada y se está trabajando dentro se ha recopilado la información y se la tiene considerada dentro del informe. Por parte del equipo técnico me han solicitado si podemos poner en conocimiento las conclusiones y recomendaciones sobre el mismo. Le hago la consulta. El contenido total del informe ya ha sido remitido a los correos de los asambleístas. No todavía. El equipo técnico pasó algo con las conexiones, pero creo que en estos momentos ya me lo harán llegar para ya remitirlo a cada uno de los correos. Porque lo ideal sería poner en conocimiento todo el informe para saber qué es lo que se está aprobando. Ya, perfecto. Si me da 5 minutos, señora presidenta, para hacer la distribución correspondiente. Ya, pero mientras tanto podría... ¿está el asambleísta Alberto Arias aquí? Sí, está presente. Asambleísta Arias. Me Hola. gustaría darle la palabra para que usted brevemente nos comente sobre el proceso que llevó adelante la subcomisión con su equipo. Gracias, presidenta. Yo pienso que este tema, primero quiero saludar a cada uno de los compañeros miembros de la Comisión de Fiscalización. Un gusto vernos, más que sea por este medio. Estamos pasando días duros y difíciles, tanto en el Ecuador como en el mundo entero. Es muy penoso hablar de las tantas mentiras que hablan representantes en las diferentes etapas del gobierno referente a lo que está sucediendo. Y uno de los temas que el día de hoy estamos tocando es precisamente el Ministerio de Minas. Nosotros hemos ido a visitar algunas unidades de negocio con compañeros asambleístas. Estamos visitando desde el año pasado de mayo. Estamos abril. El próximo mes, esta comisión tiene que comprar una tortita para poder festejar un año de silencio de parte de los funcionarios del ministerio de lo que no ha hecho, el maltrato que vienen sufriendo los trabajadores de la patria en ese sector.
no son solamente mentirosos, son mentirosísimos. Y creen que una mentira dicha 100 veces se puede convertir en realidad. Y los asambleístas que hemos ido a en la subcomisión, podemos certificar lo que estoy ahorita hablando. Mientras ellos se presentan y dicen que casi ya está solucionado todo, es al revés. Tienen solucionado un 5 o 10% y el 90% no lo tienen solucionado. Y son tan cara de tuco que todavía sacan Twitter donde dicen que las cosas ya están solucionadas. Yo acabo de contestar a la cuenta que tiene el Ministerio de Recursos y Energía, donde dice en los 3 sectores, minería, electricidad e hidrocarburos, son parte de los sectores estratégicos del país. Por esta razón estamos trabajando bajo todas las normas de seguridad. ¡Mentirosos! Categóricamente, mentirosos. Le contesto y le digo, normas de seguridad, signo de interrogación 3 veces. ¿Eso es seguridad? ¿Respetemos al trabajador o le están mintiendo, ministro? Y pongo las fotos donde reparten el gel en un vaso plástico, donde le dan unas mascarillas de tela y a otros no le dan. El protocolo de seguridad lo venimos pidiendo desde mayo del año pasado, antes de que exista esta pandemia. Imagínense cómo no debemos de pelear por los derechos de los trabajadores, aquellos que hoy sacan la cara por los ecuatorianos y nos mantienen con la energía eléctrica. Pero son incapaces de dotarlos con los equipos de bioseguridad, que es una obligación de dárselos. Compañeros asambleístas, los mandan a morir. Lo dije en la sesión anterior. Y cada vez que vayamos a topar estos temas, voy a pedir disculpas. Pero asimismo, enérgicamente tenemos que comenzar a llamar a todos los responsables para que no sigan jugando con la vida del pueblo ecuatoriano. Con la vida del pueblo ecuatoriano no se juega, con los trabajadores no se juega. Y es nuestra obligación salir a defender esos intereses que los trabajadores los exigen y que ya no nos vengan a seguir cuenteando. Las herramientas no se las han cambiado. Aires acondicionados no valen. Una máquina que en mayo que fuimos a visitar, no me dejan mentir los compañeros comisionados, en Guaya Los Ríos, que es para calibrar los medidores. Mayo del año pasado, ¿sabe cuánto cuesta el arreglo de esa máquina? $1,800. Regresamos en este año, en enero, y no está arreglada todavía. Un ejemplo de 100. ¿Y cómo van a venir a decir que casi ya está solucionado todo eso? No cuenten al pueblo. No cuenten a la Asamblea Nacional. No cuenten a la Comisión de Fiscalización. Y enérgicamente, Presidenta, hay que tomar cartas en el asunto, porque no podemos ser burlados. Ya, como lo dije al principio, el otro mes vamos a comprar una tortita y vamos a festejar el primer año de cuenteo de estos funcionarios que lo que hacen es cuentear y menos trabajar. He presentado el informe que se lo he elaborado en conjunto de todos los asambleístas que forman parte de la subcomisión y que por secretaría se dé lectura. Muchas gracias, Presidenta,
Y muchas gracias, compañeros, por escuchar. Gracias, asambleísta Alberto Arias. No sé si algún asambleísta forma parte de su comisión también intervenir en el documento. Vamos a leer el informe del asambleísta Alberto Arias. Ha pedido que se lea la parte correspondiente del informe de él. Está en su teléfono. Sí, sí. Señor secretario, ¿me escucha? Dos minutos hasta que se abra el archivo y listo. ¿Lo comparto en pantalla, señora presidenta? Sí, por favor. Listo. Con su autorización, señora presidenta. Me permito dar lectura al informe presentado por la subcomisión en la que está encabezando la misma el señor asambleísta Alberto Arias. Con su autorización, señor presidente, inicio la lectura. Mediante oficio CETRANEL 028-2019, de fecha 1 de abril de 2019, el abogado Richard Gómez, secretario general del Comité de Empresa de CNLP, presenta una denuncia referente a problemas operativos, administrativos y laborales para lo cual adjunto un expediente donde se incluyen informes, fotografías, recortes de prensa, entre otras pruebas que soportan su denuncia. Mediante oficio, CETRANEL número 092-2019, de fecha 30 de julio de 2019, el abogado Richard Gómez, secretario general del Comité de Empresa de CNLP, presenta una insistencia a la presidencia de la comisión a fin de ser recibidos y poder soportar con su testimonio las denuncias graves que tenía sobre la gestión de la administración de CNLP. La Comisión de Fiscalización y Control Político, en la sesión de fecha 10 de septiembre de 2019, recibió al abogado Richard Gómez, secretario general del Comité de Empresas CNLP, quien expuso de forma detallada cada uno de los problemas que tiene CNLP y que afectan a los trabajadores, jubilados y ciudadanía en general. La Comisión de Fiscalización y Control Político, dentro de sus resoluciones, estableció conformar subcomisiones con la finalidad de constatar las denuncias del Comité de Empresa, para lo cual se designó a los asambleístas Alberto Arias, Michelle Dumed y Jimmy Candel para visitar las unidades de negocios de Guayaquil, Los Ríos, Guayas, Los Ríos y Santa Elena. Con fecha 25 de septiembre de 2019, la subcomisión presentó al Pleno de la Comisión de Fiscalización el informe realizado como resultado de las visitas a las unidades de negocio, Los Ríos, Guayaquil y Guayas, Los Ríos, determinándose conclusiones y recomendaciones. El Pleno de la Comisión de Fiscalización recibió al ingeniero Hernando Merchán, exgerente general de CNLP, y al viceministro de Electricidad, comprometiéndose a resolver los problemas encontrados y que afectan a los ciudadanos y a los trabajadores. El Pleno de la Comisión de Fiscalización recibió también al ingeniero José Augusto Briones, exministro de Energía, quien conoció el informe de los asambleístas y se comprometió en resolver los problemas, para lo cual señaló que el interventor de CNLP solucionaría los problemas. Visita a la unidad de negocios Guayaquil. Con fecha 14 de febrero de 2020, los asambleístas, integrantes de la subcomisión, visitamos la planta norte y administración de la CNLP, unidad de negocios ubicada en Guayaquil, provincia Guayas. En estas reuniones se pudieron verificar y ratificar las denuncias presentadas por el abogado Richard Gómez, secretario general del Comité de Empresas, y que no han sido atendidas a pesar de haber transcurrido 5 meses desde el primer informe, siendo las principales novedades encontradas las siguientes. 1. Falta de pago de las liquidaciones del personal despedido. 2. Falta de herramientas y herramientas en mal estado. 3. Falta de renovación del parque automotor. 4. Falta de reconocimiento de horas extras. 5. Existen equipos energizados que administrativamente no se les ha asignado el cargo y la remuneración y que han dejado de elaborar en estas tareas, perjudicando los índices de interrupción del servicio. 6. Falta de informes de uniformes al personal administrativo y botas, encauchado y chompas al personal operativo. 7.
falta de equipos de protección para los técnicos. 8. No existe protocolo de accidentes de trabajo. 9. La administración de CENEL Guayaquil no reconoce el contrato colectivo en su integralidad. 10. No existe una estructura aprobada que permita determinar los cargos y funciones de los trabajadores. 11. Excesiva centralización de los procesos de adquisiciones. 12. Mal clima laboral, producto de la falta de atención a los problemas de los trabajadores. 13. Tercerización de procesos operativos de la empresa, como la lectura, entrega de planillas, corte, reconexión, instalaciones de medidores, alumbrado público. Los trabajadores denuncian que por la negligente actuación de las empresas contratistas, los trabajadores de planta tienen que corregir sus errores, pagando doble por este mal servicio. 14. Existe polifuncionalidad en el trabajo del personal técnico. 15. No existieron sancionados por parte de CNLP por la contratación o tercerización de la empresa Proyelect, que generó reclamos en la ciudadanía por el medio de consumo y la no entrega de planillas en el mes de febrero a mayo de 2019. Esta empresa sigue prestando el servicio. 16. Existe acoso laboral a los trabajadores que denuncian o reclaman sus derechos o sus condiciones de trabajo. 17. No existen horarios especiales aprobados por el Ministerio de Trabajo. 18. Existen funcionarios con sueldos equivalentes a $6,000 mensuales que difieren con el sueldo de los técnicos que ganan desde 600 por un trabajo de alto riesgo. 19. Existe malestar en el call center por la falta de sillas adecuadas para desempeñar las funciones en esta área. Las sillas son de plástico en varios casos. Visita a la unidad de negocios Guayas Los Ríos. Con fecha 14 de febrero de 2020, los asambleístas integrantes de la subcomisión visitamos la planta y administración de CNLP, unidad de negocios Guayas Los Ríos, ubicada en Durán, provincia del Guayas. Conversando directamente con trabajadores, extrabajadores, jubilados y funcionarios, en estas reuniones se pudieron evidenciar y ratificar las denuncias presentadas por el abogado Richard Gómez, secretario general del Comité de Empresa, a pesar de haber transcurrido más de 5 meses de la primera visita e informe aprobado por el Pleno de la Comisión de Fiscalización, siendo las principales novedades encontradas las siguientes. 1. No existe horario de trabajo de guardias aprobado por el Ministerio de Trabajo. 2. Falta de herramientas y herramientas en mal estado. 3. Falta de renovación del parque automotor y vehículos en mal estado. 4. Existen funcionarios contratados desplazando al personal de carrera de la institución. 5. Falta el reconocimiento de horas extras. 6. Existen equipos energizados que administrativamente no se les ha asignado el cargo y la remuneración y que han dejado de laborar en estas tareas, perjudicando los índices de interrupción del servicio. 7. Falta de uniformes al personal administrativo y botas, encauchado y chompas al personal operativo. 8. Falta de equipos de protección para los técnicos. 9. No existe protocolo de accidentes de trabajo. En esta unidad se ratificó que un obrero accidentado demoró 24 horas su atención médica después de un accidente de trabajo. 10. Incumplimiento a varios puntos del contrato colectivo. 11. No existe una estructura aprobada que permita determinar los cargos y funciones de los trabajadores. 12. Excesiva centralización de los procesos de adquisiciones. 13. Mal clima laboral producto de la falta de atención a los problemas de los trabajadores. 14. Tercerización de procesos operativos de la empresa como lectura, entrega de planillas, corte, reconexión, instalación de medidores, alumbrado público. 15. La máquina de calibración de medidores se encuentra dañada casi un año. Su arreglo, según versión de los trabajadores, cuesta alrededor de $1,500. 16. Existe polifuncionalidad en el trabajo del personal técnico. En el centro de operaciones, el operador hace funciones también de despachador, poniendo en riesgo la operación del servicio. 17. Falta de mantenimiento a las redes de distribución que aumentan los cortes de energía, perjudicando a los usuarios y a la ciudadanía. 18. Los pocos vehículos en buen estado son asignados a los jefes y no para garantizar el servicio a través del personal técnico. 19. La administración de Durán está cancelando el alquiler $9,000 cuando tienen espacio físico suficiente para construir oficinas propias. 20. No existen recursos para atender los problemas denunciados por los trabajadores, pero sí hay instaladas 7 cámaras en la dirección comercial. 21. Existe acoso laboral a los trabajadores que denuncian o reclaman sus derechos o sus condiciones de trabajo. 22. El administrador de la unidad de negocios ratificó que los problemas se dan por la centralización de las decisiones administrativas de CNEL Matriz. A continuación se encuentran fotografías de las visitas realizadas. Conclusión. Los asambleístas integrantes de la subcomisión ratificamos que las denuncias presentadas por el Comité de Empresa tienen sustento en lo que pudimos observar en los recorridos y en los testimonios de decenas de funcionarios, trabajadores y jubilados,
por lo que podemos concluir lo siguiente. Las denuncias presentadas por los trabajadores de CENEL de las unidades de negocios visitadas concuerdan plenamente con lo observado por los miembros de esta subcomisión. Solo se ha resuelto un 5% de los problemas que se encontraron hace 5 meses atrás. El clima laboral poco saludable que existe en las unidades de negocios visitadas incide negativamente en la operatividad, lo cual afecta directamente a la ciudadanía. La gestión de administración de todos los recursos de CNLP no responden a las necesidades ni a los intereses de los trabajadores ni de la ciudadanía en general. La centralización financiera y de otras decisiones administrativas entorpecen la operatividad y mantenimiento del sistema. No existe un criterio legal uniforme respecto a los derechos de los trabajadores de las unidades de negocio. Cuestionan que esas decisiones pasan por la CNEL matriz. CNLP incumple con el mandato 8 y su reglamento de aplicación, debido a que la contratación de servicios técnicos, que es una tercerización de servicios propios de la empresa. CNLP no tiene una estructura funcional vigente, manual de funciones, lo que incide en diferentes cargos en todas las unidades de negocio que hacen el mismo trabajo. CNLP no cumple con los derechos de los trabajadores estipulados en los contratos colectivos. Incluso existen ex trabajadores con 10 meses de despido, sí que no han cobrado la totalidad de su liquidación por despido intempestivo. CNEL no cumple con la entrega oportuna, no contrata oportunamente el mantenimiento de vehículos, lo que afecta directamente el servicio a la ciudadanía y afecta un bien del Estado. CNLP no cumple con la entrega oportuna de uniformes administrativos y operativos. CNLP no adquiere las herramientas y equipos necesarios para trabajos de alto riesgo que deben realizar su personal técnico. CNLP no ha renovado la flota vehicular, lo que ha conllevado a contratar camionetas que prestan un servicio ineficiente, ya que tienen un horario fijo y no pueden ser utilizadas para las guardias permanentes. CNLP, teniendo 21 grupos energizados, ha tercerizado este trabajo en algunas unidades de negocio, pagando doble por un servicio que bien pudiera realizar su personal estable. CNLP no tiene un protocolo de accidentes, lo cual ha incidido en que los trabajadores accidentados tengan que realizar colectas para su atención médica. CNLP ha dispuesto el cierre de ventanillas de sus agencias, perjudicando a la ciudadanía, especialmente en los cantones de Guayas. Por este servicio, el usuario es obligado a cancelar un recargo a los bancos. CNLP, a pesar de la optimización dispuesta por el gobierno nacional, ha recontratado trabajadores administrativos cuando existe personal capacitado y profesional para atender estos requerimientos. CNLP no ejecuta su presupuesto anual en porcentajes adecuados. Sin embargo, ante las necesidades, los trabajadores deben enfrentar la solución a varios de los problemas que les presentan poniendo de sus recursos o haciendo colectas. CNLP, a pesar de que en CNEL Guayaquil existieran problemas por la que no entrega de planillas y toma de lectura en los meses de febrero a mayo de 2019, no existe ningún funcionario sancionado a pesar de que la ciudadanía fue perjudicada por un error de la empresa contratista, que continúa prestando sus servicios. La empresa cuestionada sigue trabajando. CNLP no atiende los reclamos de los jubilados, quienes tienen más de 10 años reclamando sus pensiones jubilares rebajadas por la aplicación del Decreto Ejecutivo 225 del 18 de enero de 2010. CNLP, según versiones de los trabajadores, acosa laboralmente a quienes se atreven a denunciar los graves problemas que tiene la empresa y que están afectando a trabajadores y ciudadanos. CNLP violenta la norma al mantener horarios especiales sin la aprobación del Ministerio de Trabajo. CNLP y el CERCOP avalan la compra de botas de mala calidad para los técnicos, poniendo en riesgo la vida del personal, ya que no cumplen con las recomendaciones de seguridad industrial y se destruyen en poco tiempo. El costo es oneroso, perjudicando los intereses del Estado y perjudicando a los trabajadores operativos. La Fiscalía y Contraloría General del Estado deben investigar este ilícito. Recomendaciones. Solicitar al Pleno de la Comisión de Fiscalización aprobar la comparecencia del señor Ministro de Energía a fin de que explique cada una de las problemáticas encontradas en mérito de la responsabilidad que el mencionado funcionario tiene de conformidad con la Constitución y la ley. De no tener respuestas y soluciones concretas, aprobar un eventual juicio político, ya que los problemas no solo que no se han solucionado, sino que se han agravado en estos meses. Se sugiere invitar a los representantes de los trabajadores a esta comparecencia.
Recomendar al Pleno de la Comisión de Fiscalización apruebe la resolución de esta subcomisión en referencia a que la Contraloría General del Estado inicie un examen especial relativo a la falta de gestión y cumplimientos de objetivos institucionales en la CNLP, de manera especial de las unidades de negocio Guayaquil, Guayas, Los Ríos y Milagro. Recomendar al Pleno de la Comisión de Fiscalización que en méritos de generar cambios inmediatos en la CNLP, se sugiera al Ministro de Energía el cambio de funcionarios de nivel superior y administradores de las unidades de negocio que tengan directa relación con los problemas generados en CNLP. Hasta ahí el documento presentado por la subcomisión conformada por los señores asambleístas Alberto Arias, Michel Dumed y Jimmy Candel. Secretario, señores asambleístas, quisiera también poner en conocimiento de ustedes el trabajo realizado por el equipo con el asambleísta Fausto Terán y el asambleísta Ángel Gende, que también fuimos parte de este equipo y tuvimos la oportunidad de visitar las unidades de negocio de Santo Domingo, Buena Fe y Quevedo, pertenecientes a Guayas Los Ríos. Creo que de manera general los problemas son los mismos. Yo podría asegurar que del 100% de los temas solicitados, nada más se cumplieron un 5%, a diferencia de lo que sucedió en las unidades visitadas por los demás asambleístas. En la ciudad de Quevedo al menos pusieron los aires acondicionados, que fue uno de los cambios que se presentaron en la siguiente visita. Pero básicamente los demás temas, y no sé si es que Gabriel puede pasar también y una presentación que nosotros habíamos preparado, que está en el equipo de la comisión. Con su autorización, señora presidenta, ya lo comparto. Ya, entonces en estas diapositivas ustedes rápidamente pueden ver, este es el segundo recorrido que hicimos. Recordemos que la decisión nuestra de volver a recorrer era luego de haber recibido en el seno de la comisión, en este caso a los dos exgerentes de CENEL, creo que uno de los temas que hay que tomar en consideración es que en este proceso de fiscalización, que si bien es cierto inició con un pedido a la expresidenta de la comisión el 1 de abril del 2019, nosotros prácticamente lo pusimos en conocimiento de la comisión en el mes de julio. Y en este proceso de fiscalización, que como lo decía el asambleísta Arias, ya casi tiene un año, han pasado 3 ministros de Estado. Y creo que no solamente que han pasado 3 ministros, sino también han pasado varios gerentes de CENEL. Y si en esta misma semana les voy a convocar para que revisemos el tema SELEC, una situación bastante parecida la tenemos en SELEC. Entonces, en este momento, de hecho, quien está al frente de la institución ya no es un gerente designado como los anteriores, sino es un interventor, que se supone vendría con la firme decisión de solucionar estos inconvenientes que en su momento se los hicimos conocer también al anterior ministro. El informe de fecha 20 de febrero, que lo acaba de leer el secretario de la subcomisión, porque fue en esa época que terminamos de hacer el recorrido, justamente en esos días contábamos con la presencia de otro ministro. Y el ministro actual entiendo que tiene días o no sé si ya cumplió un mes al frente de esta cartera de Estado. Entonces, todos estos temas para el análisis a mí me parece que uno de los problemas más fuertes que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo si es que no se garantiza una estabilidad es justamente los cambios de las personas que están al frente de esta institución y que esos cambios obviamente retrasan el trabajo, retrasan las iniciativas y las correcciones que se deben tomar. Como les comentaba, nosotros visitamos Santo Domingo, Buena Fe y Quevedo y solamente voy a pasar de manera rápida, no me voy a detener a explicar cada uno de los temas porque como lo dije al inicio, lo que la asambleísta Arias mencionó es básicamente lo que nosotros también hemos recogido en este mismo informe. Entonces, del lado izquierdo, en la parte azul, tenemos las denuncias que fueron presentadas y en el lado
Estado de Derecho tenemos el Estado. Entonces, decimos, por ejemplo, en el punto número 1, dice, sobre contratos de corte, reconexión, entrega de planillas, alumbrado público, instalación de medidores. Se informa que por disposición del ministro quedan suspendidos los contratos que por este concepto estén subidos al portal de compras públicas. Recordarán ustedes que hubo una discusión muy fuerte que tuvimos con el gerente, inclusive con el asesor jurídico, cuando discutíamos y nosotros hacíamos un análisis de que este tipo de contratos correspondían a contratos de tercerización y fue un tema que se debatió con mucha fuerza en la comisión. Nosotros lo hemos defendido así porque la ley es sumamente clara y solamente se pueden tercerizar servicios que son ajenos a la institución, más no este tipo de servicios que forman parte de las actividades cotidianas de una empresa eléctrica o de todas las del país. En ese sentido, nosotros, luego de esa comparecencia, cuando estuvo el anterior gerente, se habían suspendido este tipo de contrataciones que de alguna manera nos parecía positivo, pero luego, justamente en los días que nosotros hicimos este recorrido, se conoció de un proceso que fue entregado en nuestras manos, justamente suscrito el día 8 de agosto de $2.600.000. Es decir, se suspendió por unos días, pero luego se retomaron este tipo de contrataciones que a nuestro juicio, o al menos de los asambleístas que hemos sido parte de esta comisión, corresponden a procedimientos ilegales, por ser servicios que en este caso la empresa estaría tercerizando. Luego, sobre cierres de puntos de recaudación, se nos ha dicho que no implica despido de los funcionarios, sino que supuestamente implica la reubicación. Sin embargo, hasta el momento entendemos que este personal no está reubicado de manera adecuada, ni tampoco las actividades que desarrollan corresponden a los salarios que perciben. Luego dice que CENEL se compromete a elevar al portal de compras públicas la consultoría para validar los cargos de la estructura orgánica funcional. Esto porque nosotros estamos haciendo un análisis en base a lo que también vinieron a decir a la comisión, que creo que es importante, ¿no? Se nos dijo que se hacía este proceso justamente para estructurar en este caso, el orgánico funcional de la institución, que es lo que no se cuenta, pues las denuncias que han sido reiteradas y que se reiteraron en esta última visita, lo que plantean es que existen puestos, en este caso que tienen rubros exagerados, otras personas que en cambio ejercen las mismas actividades, pero tienen diferente remuneración. Entonces, eso ha llamado obviamente la atención. Luego dice que CENEL y el Comité de Empresa acuerdan cruzar información para garantizar el pago de horas extras en caso de inconsistencias. Recordemos que cuando vino el ministro Briones a la comisión, se había anunciado que se había vuelto a suscribir un acuerdo entre los trabajadores y la empresa, pero al parecer, después de estas visitas, este acuerdo se mantiene en incumplimiento. Se dice que CENEL atenderá inmediatamente la falta de llantas, baterías, cambio de aceite y otros rubros, así como cumplir con el cronograma para la adquisición de vehículos. Al momento que nosotros acudimos a las unidades de negocio, todavía existían vehículos que ya tenían meses, por no decir en algunos casos años, sin haber sido, en este caso, reparados. Y esa falta de vehículos obviamente afecta a las actividades normales de la empresa y por lo tanto también a las actividades o a los servicios que necesita la ciudadanía. Luego se dice que CENEL se compromete a revisar la factibilidad financiera para compensar a los trabajadores operativos que realizan dos actividades, puesto que, como habíamos anunciado, hay trabajadores que realizan dos actividades o que realizan muchas más actividades a las que corresponden con su salario. Supuestamente se llega a un acuerdo para que en otro tema se había anunciado que no existían, en este caso, los uniformes adecuados. Se había anunciado que, recordemos que ellos tienen o requieren de un tipo de uniformes especializado, muy diferente a cualquiera de cualquier otra institución pública. Y el día que nosotros acudimos a la comisión,
Se nos presentó ya este tema estaba parcialmente cumplido, puesto que ya se habían entregado a gran parte de los, en este caso de la parte operativa, más no de la parte administrativa, ya se habían entregado a la mayor parte de los funcionarios unos uniformes. Lo que llamó la atención de esta comisión, y es un dato que todavía no lo hemos podido contrastar, puesto que justo ya llegó la emergencia, es que estos uniformes tienen un costo aproximado de $1,200 cada uniforme. Entonces, creo que este es un tema que tendríamos que solicitar a la Contraloría General del Estado que realice un examen especial para ver si en este caso, esos valores corresponden a los valores que están en el mercado por este tipo de uniformes que nosotros entendemos son prendas especiales que tienen que tener justamente este componente de protección frente a posibles accidentes que pudieran tener los trabajadores, pero lo importante es hacer un análisis si es que efectivamente este valor corresponde a este tipo de uniformes. Adicionalmente, el día que vino el señor Richard Gómez al seno de la comisión, se había denunciado el tema de las botas, que ahí ustedes justamente pueden ver las imágenes. Habíamos nosotros tomado fotografías en el anterior recorrido, por ejemplo, de estos cinturones que son importantísimos, puesto que son los que sujetan, digamos, o los que protegen de mayor manera a la persona que está desarrollando actividades peligrosas en altura. Dentro de las denuncias se había dicho que era necesario la adquisición de nuevas botas, pero que estas botas que habían sido entregadas no eran las más adecuadas y al parecer se las volverían a comprar cuando en el mercado podrían haber otras botas de menor valor y que respondan mucho más a las necesidades a las necesidades de las, en este caso de las personas. Se hablaba de que existen instalaciones en pésimo estado, se mantiene el incumplimiento. Ahí en las fotografías ustedes pueden ver, yo en algún momento les habíamos presentado las imágenes, por ejemplo, de Buena Fe, donde, no sé, ahí están. Esas son las imágenes que tuvimos en la primera vez. Esta anteriormente era un sector donde además se hacían recaudaciones. Hoy son sobre todo para reclamos, puesto que ustedes conocen que las recaudaciones ya se la hacen en diferentes puntos, en este caso a través de la banca pública y privada. Pero las instalaciones se encuentran exactamente en la misma situación que nosotros las dejamos en la primera ocasión. Lo mismo los vehículos, el mismo vehículo, luego hay otras imágenes, estos son los equipos, ahí tenemos algunos vehículos, el estado de estos vehículos en los que diariamente tienen que movilizarse y trabajar, en este caso, los funcionarios. Entonces, nosotros consideramos y hemos llegado básicamente a las mismas conclusiones que los compañeros. Los incumplimientos se mantienen a pesar de existir un acta de compromiso entre las partes. No se cumple esta acta de compromiso. Siguen insistiendo en llevar adelante procesos de tercerización. En algún momento fue denunciado ante la comisión el tema de la contratación, de la preparación y capacitación de personal de la institución para que ellos puedan realizar trabajos, en este caso sin tener que cortar la electricidad. A ellos les llaman los energizados, trabajar en las líneas energizadas. Y a pesar de que existió una capacitación, de que existió una preparación, se siguen tercerizando estos servicios y no contratando a personal que evidentemente está preparado para realizar ese tipo de actividades. Entonces, nosotros insistimos en que todas estos irrespetos, estos incumplimientos se siguen dando y creo que es necesario luego de esta información. No sé si el asambleísta Fausto Terán o el asambleísta Ángel Gente, que nos acompañaron en este recorrido, quisieran hacer alguna observación adicional y luego de esto quisiéramos consolidar las conclusiones y obviamente emitir las recomendaciones que esta comisión y los compañeros asambleístas consideren. Asambleísta Terán.
Asambleísta Terán, ahí. Siga, por favor. Gracias, presidenta. Colegas asambleístas, ¿cómo están? ¿Cómo ha pasado? Les veo con buena salud, eso me alegra mucho. Luchito le veo que está con su ponchito y encima hasta con un respaldo en la parte de atrás. Lo que quisiera hacer una puntualización sobre esto, señora presidenta, es el hecho de que me quedó con una duda. Estuvo anteriormente, ¿no es cierto? Me parece el día viernes también, estaba Richard, y había una denuncia sobre el hecho de que unas botas quería el CERCOP que salga ese contrato inmediatamente. Y justo las imágenes que usted pone ahí, ¿no es cierto? Que esas botas no sirven para nada y que les estaban, según él, decía que les estaban obligando a que puedan comprarse y adquirirse esas botas. Entonces, sí me gustaría que pueda ser llamada creo que es la directora del CERCOP, para que pueda ella darnos luces de eso y también esté presente, ¿no es cierto? Richard, para que pueda darnos informes sobre esto, señora presidenta. ¿Aló? Hola. ¿Aló? Ahí le escucho. ¿Se cortó o solo yo sentí el corte? Sí, le decía que la denuncia de Richard Gómez, ¿no es cierto? En el sentido de esas botas que les están obligando a comprar. ¿Sí me escuchan? ¿Aló, aló? Sí se le escucha, señor asambleísta. Ah, ya. Entonces, sí me gustaría que sea convocada la directora del CERCOP para que nos dé una información qué pasa con ese proceso de adquisición de botas. Entonces, antes de pronunciar, porque es obvio y evidente que hay tremendos problemas en cada una, en CENEL, SELEC, pero ante todo, usted bien lo ha dicho también, presidenta, el cambio de autoridad. Ya vamos 3 ministros en este año. Llegamos a un acuerdo con ellos, dan lineamiento para que se hagan los correctivos del caso, viene otro y no ha pasado nada, absolutamente nada. Volvemos otra vez de cero. Tenemos las denuncias y otra vez tenemos que hacer lo mismo, otra vez volver a lo mismo. Así es que, señora presidenta, me gustaría que en este caso, ya con los 2 informes que están listos, con eso aprobarlos y de inmediato, no sé si es que es la forma, volverlo a convocar al ministro, al nuevo ministro, para que ya con esos informes él nos pueda dar ya soluciones a todos esos problemas que están constando en los informes. Señor presidente, hasta ahí. Deme la palabra, presidenta. Si es que por secretaría se podría leer la propuesta de las conclusiones ya consolidadas de los 2 equipos. Deme la palabra, presidenta. Por favor. ¿Quién pidió? No escucho. Hola. Yo, presidenta. Asambleísta Arias. Sí. Siga, por favor. Gracias, presidenta. Yo creo que el trabajo que realizó las 2 subcomisiones es el reflejo de la realidad que vive ese ministerio. Yo no voy a justificar lo que algunos compañeros asambleístas están diciendo, que los cambios retrasan. Eso no exime de culpa. Eso no exime de responsabilidad.
si no está en la capacidad el ciudadano o ciudadana para asumir un cargo de eso y el día 1 empezar a solucionar los problemas, mejor no tienen que aceptarlo. El pueblo ecuatoriano necesita ser atendido con calidad y calidez. Los trabajadores de los diferentes ministerios, en este caso, este Ministerio de Minas, tienen que ser atendidos como es. Desde mayo del año pasado venimos con lo mismo y no cambia 5, 10, 15% y el resto sigue. El tema de tercerización. Lo dije antes, vamos a tener 1 año. Y es más, después de ser denunciado y nosotros de ir a verificar, han entregado más contratos terciarizados. Entonces yo no coincido que se retrasen las cosas, no. Hacen lo que les da la gana. Creen que lo ponen al frente de un ministerio y que le regalan el ministerio. Es un administrador la persona que va al ministerio. Y como administrador debe de tener claramente la responsabilidad que tiene. El año pasado empezamos a conversar con todo lo que está en el informe ahí. Hoy se suma todavía el tema de la emergencia sanitaria. Seguimos aumentando, aumentando y aumentando. Entonces yo sí solicitaría, señores comisionados de esta comisión de fiscalización, que con los informes pertinentes que han sido presentados el día de hoy, que llamemos al ministro para buscar las soluciones inmediatas. Inmediatas. Porque es grave lo que está pasando. Es gravísimo lo que está pasando y no podemos permitir de que se siga hablando de lo mismo y lo mismo. No creo que debamos permitir eso. Gracias, presidente. Hola. ¿Me escuchan? Sí. Asambleísta. La asambleísta Rivadeneira ha pedido la palabra. Tiene la palabra, asambleísta. Sí, gracias, presidenta. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Bueno, la verdad es que yo estoy también con la indignación que nos da ver que estas autoridades no cumplen, se burlan de la acción de los pedidos, las denuncias de los trabajadores y también de la acción que estamos realizando como asamblea. Y me estaba preguntando precisamente, bueno, aprobamos los informes y ¿qué? Yo creo aquí lo ha mencionado para apoyar la posición del compañero Arias, se dice llamar al ministro para que dé soluciones inmediatas y pensar también que si no se van dando estas soluciones, ¿qué nos va a tocar hacer también como asamblea? No podemos permitir que nuestros trabajadores, que nuestra ciudadanía en general esté en la indefensión. Acuda a nosotros, los llamamos, hacemos las denuncias, constatamos las denuncias, elevamos los informes, pedimos, debemos exigir la solución y luego todo sigue casi igual. Yo creo que sí que llamemos a este ministro porque también habrán escuchado ustedes que mientras estamos en este problema de esta crisis terrible entre la vida y la muerte, se está hablando de monetizar como que las instituciones, las empresas estratégicas del Estado.
Entonces, todo esto nos tiene que poner alertas porque vamos a terminará la crisis sanitaria y qué va a pasar con este país y si nosotros no ponemos la guardia en alto para defender sus intereses. Apoyo la posición del compañero Arias. Gracias. Gracias, asambleísta Rivadeneira. Creo que es pertinente también recordar algo que yo había mencionado en el debate, en el análisis, que justamente el anterior ministro tomó la decisión de nombrar un interventor para que sea este interventor el que justamente dé solución a la problemática interna. Así es que yo creo que entendiendo que el ministro tiene 3 semanas o un mes, me parece, también sería pertinente convocar al interventor y de una vez tomar una decisión y establecer unos compromisos y unos plazos máximos para que se dé cumplimiento. Por ejemplo, en el caso de que en este momento no se está contando con las medidas de bioseguridad, a pesar de que la CENEL es una de las primeras empresas que se declaró en emergencia, supuestamente para atender a la emergencia sanitaria, pero vemos que hasta el día de hoy el personal de la CENEL tiene que salir a la calle, tiene que atender los reclamos ciudadanos sin contar con las medidas de bioseguridad. Creo que es urgente y en ese sentido ni siquiera podemos establecer un plazo. Esto tiene que resolverse de manera inmediata y urgente. Y por el otro lado, los otros temas que ya son parte de este proceso de investigación que probablemente tomarán un poco más de tiempo porque requieren de contratación, de recursos, etcétera. Entonces, esos otros aspectos que han sido mencionados aquí, establecer un cronograma de cumplimiento de manera obligatoria y urgente. Y como lo han dicho los asambleístas, el día de hoy justamente estamos haciendo las correspondientes consultas para ver si quienes gerencian las empresas públicas pueden ser o no sujetos de control político de esta Asamblea Nacional y recordar que el señor ministro sí es sujeto de control político de esta Asamblea Nacional. Así es que en virtud de todo eso, si es que todos estamos de acuerdo, antes de cerrar con este informe, el poder convocar no solamente al ministro, sino también al señor interventor para que responda frente a todas estas denuncias, a toda esta información que nosotros tenemos y en conjunto buscar una solución definitiva con un plazo establecido máximo para que luego de ese plazo, si es que no se llegara a cumplir, entonces la comisión tome las acciones de fiscalización que corresponden. Presidenta, punto de información nada más. Diga, señora asambleísta. El interventor, si mal no recuerdo, entró en noviembre del año pasado. No recuerdo la fecha exactamente. Si no, le estoy diciendo más o menos noviembre o los primeros días de diciembre. Si nosotros, la comisión, lo fuimos a visitar en enero, a preguntarle sobre el tema. ¿Sabe lo que nos terminó diciendo? Sí. Ya tenemos conocimiento de eso. Nada más. Entonces yo sí creo que es necesario que sea convocado para volvérselo a decir lo que se lo comentamos hace meses y que no hacen nada. No hacen nada, no tienen voluntad de hacer. Eso es todo. Piensan que el maltrato a los trabajadores es normal. Piensan que jugar con la vida de los trabajadores es normal, piensan que terciarizar es normal, piensan todo lo que está en ese informe que es normal porque nada sucede. El compromiso de nosotros es con el pueblo, con los trabajadores, y es por eso que debemos de ser fuertes y firmes para que se puedan solucionar los problemas que aquejan ese ministerio. Gracias, presidente. Un punto de información, a ver, ¿quién está sobre el interventor? Una consulta nada más. El ministro. Y entonces, ¿para qué le vamos a llamar a términos medios si tenemos que llamarles al ministro? Y que si él decide llevarle al interventor, que le lleve. Pero el ministro es que tiene que darnos la solución. O sea, ¿para qué vamos a estar llevándole, si no llamemos al gerente y gerente, para que nos dé soluciones? Lo que queremos es a la cabeza para que él a su vez nos diga cuáles son los problemas, decirle los problemas que están en diferentes partes y él nos dé la solución.
Yo creo que es importante por el análisis que hacía justamente Alberto, porque el interventor tiene alrededor de 5 meses en funciones y es la autoridad directa, ejecutora y administrativa de esta empresa. Entonces, recordemos que el ministro no solamente está sobre la empresa eléctrica, está sobre la SELEC, está sobre todos los temas mineros, está sobre todos los temas petroleros. Entonces, probablemente necesitemos que el ministro comparezca sobre muchos otros temas que están en proceso de fiscalización en esta comisión, pero a mí sí me parece que no está de más convocarle al interventor, puesto que es el responsable administrativo de todas las acciones que nosotros permanentemente hemos denunciado. Y mucho más porque en el caso de él está empapado de la situación, como lo ha dicho el asambleísta Arias, él conoce la situación y no debería venir a informarse. Como es el ministro probablemente en este momento se informe del proceso de fiscalización y del trabajo previo que nosotros estamos haciendo. Pero en el caso del interventor, él no viene a informarse. Él conoce la problemática y él debería venir a responder sobre las acciones que ha desarrollado en el transcurso de estas semanas y de estos meses. Señora Presidenta, vuelvo a insistir. Si va a enviar, la comisión va a tener la obligación de enviar estos informes al ministro para que conozca esto. Y el ministro va a tener que ser convocado al seno de la comisión. Él verá con quién va. Lo que él tiene que darnos es ir a darnos soluciones y respuestas. Y listo. Que él vaya con el interventor, gerentes. Él verá con quién va. Nuestro problema es con el ministro, con la cabeza. Él tiene que darnos soluciones. Esta discusión de ustedes, señores asambleístas, son ustedes los que toman la decisión. Simplemente estamos proponiendo que obviamente yo quiero solamente recordar lo que pasó hace algunos meses atrás cuando convocamos al ministro Briones, que recién se sentaba y él dijo, he firmado este acuerdo con los trabajadores y este es el compromiso de ejecutar. Lastimosamente él ya no está. Está hoy otro ministro, entonces la persona que ejecuta y que es la que tiene que comprometerse también porque es la que lleva adelante todos los procesos administrativos. La persona que declaró en emergencia la CENEL es el interventor. Por eso yo creo que, y vienen los dos funcionarios, no afectamos para nada el proceso, sino más bien lo fortalecemos y podríamos contar con mayor información o con la información suficiente y abundante que se requiere para poder buscar soluciones a esta problemática. Asambleísta Arias creo que quería intervenir. Bueno. Asambleísta Arias va a intervenir. Sí, Presidenta. Yo creo que el tema va por... Nosotros convoquemos como sugerencia a la comisión, convoquemos al ministro, porque él es el responsable, ¿no? Que él quiera de solicitar que le demos espacio para que él pueda hacer voz informativa, el interventor está bien, pero nosotros a quien le tenemos que pedir cuentas es al ministro. Entonces yo sí creo, Presidenta, sí, convoquemos a los dos, pero démosles en la convocatoria esa opción. Pero que esté claro que tienen que venir los dos. No es que viene el uno en delegación del otro. Y no, el compromiso y el acuerdo que vamos a llegar tiene que ser con los dos, porque lo que buscamos nosotros es establecer un plazo máximo definitivo para un tercer momento o simplemente ya, si es que no se dan cumplimiento a los temas, iniciar el proceso de fiscalización que corresponde. Puede hacer, quizá, espero estar equivocado, señora Presidenta, pero si yo veo una convocatoria al ministro y al interventor, yo de ministro le digo que vaya al interventor porque él sabe todo, ¿no es cierto? Él está empapado y mejor digo que ya mando al interventor. Eso es mi preocupación. Si es que usted cree conveniente y los colegas, yo no tengo ningún problema, pero yo estoy con esa preocupación y espero que no pase lo que estoy diciendo. Yo estoy de acuerdo con... ¿Puedo intervenir? Sí, Carmita, de ahí el asambleísta Suero. Estoy de acuerdo con lo que dice el compañero Terán. Yo también creo que es al ministro, ya basta de segundos y terceros. El ministro tiene la obligación de empaparse y si él
quiere traerlo al interventor como un apoyo de él, eso es otra cosa, pero a nosotros quien nos tiene que responder es el ministro, porque ya a estas alturas que el interventor, que esté más de acá, que allá, que el otro, ya basta. El ministro es el que nombra, el ministro es el responsable ulterior de todo. Yo creo que es al ministro que tenemos que dirigir. Eso es. Asambleísta, gracias, asambleísta. Asambleísta Eliseo Suero, solamente como una aclaración. No estoy diciendo que venga el interventor en este caso en delegación del ministro, ni que venga por el ministro. Yo lo que estoy diciendo es que me parece necesario que las dos autoridades estén presentes en la comisión. Eso es lo que estoy diciendo. Asambleísta Azuero. Gracias. Sí, efectivamente era para eso. Yo creo que nos estamos empantanando en algo que no es trascendente. Nosotros tenemos facultad de llamarle, ojalá a todos, inclusive podríamos traer a 2 o 3 gerentes, porque casi siempre pasa de que van a consultar, pero si llamamos al ministro, al interventor y a 2 o 3 gerentes que han hecho caso omiso del trabajo de la comisión, no es que el uno va a decir, no es que yo no voy, ahí los cogemos como quien dice, de frente. El uno dirá, vea, lamentablemente no hice esto por esto, o lo que dijo la Andramuño, no hice esto porque no me dieron plata. Es más o menos por ahí por donde va la cosa. Yo no creo que aquí tengamos que decir, de manera obligatoria comparecen las 2 personas y si consideran ustedes pertinente, hagan que también comparezcan los gerentes de estas unidades de negocios en donde no se ha cumplido con aquello que ofrecieron en la Comisión de Fiscalización. Y si vemos, luego de este análisis, de que no hay capacidad de gestión ni hay autoridad en el ministerio, tendremos lamentablemente que iniciar un juicio político contra el actual ministro, porque las cosas, como he dicho siempre, cuando alguien se posesiona en un cargo de esta naturaleza, se posesiona con activos y con pasivos, y la obligación de un nuevo ministro es el de enterarse de todos los problemas que tiene en el área a su administración. Así que yo creo que vamos a votar, entremos a votar. Yo sugiero inclusive que se convoque a 2 o 3 gerentes que fueron visitados por la subcomisión para que allí, en un cara a cara, se digan realmente por qué no han cumplido a cabalidad con aquellos compromisos que adquirieron ante la fuerza laboral y ante la comisión. Nada más. Gracias. Uno de los problemas más importantes que hemos visto en este proceso es que la mayoría de los procesos están centralizados y que incluso cuando es nombrado un gerente, hasta para cambiar el conserje, tiene que pedir autorización del interventor o del gerente general. Entonces, creo que esta es una de las razones también por qué los procesos se demoran o no son lo suficientemente eficientes para salvaguardar y proteger y cuidar a los trabajadores. En todo caso, señores asambleístas, los 2 documentos, los 2 informes con el antecedente de todo el proceso de fiscalización que llevamos en estos últimos 10 meses, está ya condensado. Voy a pedir que por secretaría se distribuya cada uno de sus correos para, en primer lugar, aprobar este informe. Esta sería la moción, que se apruebe este informe, que contiene lo que ya ha sido expuesto y obviamente con mayor detalle y con todo el proceso de fiscalización que hemos llevado adelante, y adicionalmente aprobar la comparecencia del señor ministro y el señor interventor, y si por sugerencia algún asambleísta se sugiere tal vez los nombres de algunos gerentes adicionales, como ha planteado el asambleísta Suero, entonces lo pueden hacer en el desarrollo de estos días. Esta convocatoria se daría para la próxima semana, ya que el día miércoles, si es que no hay pleno, nosotros convocaremos a una nueva sesión para justamente revisar el proceso de fiscalización de SELEC, que tiene relación con el mismo ministro, y ver si es que es posible de una vez unificar los procesos y contar en una sola visita del ministro justamente para el análisis de todos estos temas. Señor secretario, esa sería la moción, ya la planteé. Entonces, si es que están de acuerdo, asambleístas. ¿Hay apoyo a la moción? La moción sería aprobar el informe y luego hacer esta convocatoria a las 2 autoridades que hemos mencionado
Y si es que algún asambleísta desea sugerir algún otro nombre adicional, lo puede hacer en el transcurso de la semana, simplemente para coordinarlo por parte de la Secretaría. ¿Están de acuerdo? ¿Hay apoyo a la moción? Asambleísta Azuero, asambleísta Terán y asambleísta Arias. Señor secretario, por favor, someta a votación. Con su autorización, señora presidenta, la siguiente votación es para aprobar el correspondiente informe presentado, unificado, el mismo que se ha unificado de los dos informes presentados por las dos subcomisiones, así como solicitar la comparecencia del señor ministro de Recursos Naturales No Renovables y al señor interventor de CENEL. En base a esa moción, me permito someter a votación. Señor asambleísta Luis Pachala. A favor. Señor asambleísta Ramón Terán. A favor. Señor asambleísta Fausto Terán. A favor. A favor. Señor asambleísta Eliseo Azuero. A favor. A favor. Señor asambleísta Alberto Arias. A favor. A favor. Señora asambleísta Carmen Rivadeneira. Señora asambleísta Buscando que lo que abunda no daña, a favor. ¿Sí A me favor. escucharon? Sí. Sí, a sí, favor. Carmita. Señor asambleísta Jimmy Candel. A favor, soy parte de esa comisión. A Subcomisión. favor. Señor asambleísta Ángel Gende. Señora presidenta, gracias. Disculparán, compañeros, que no tenía buena señal acá. La última parte que escuché de la compañera presidenta de la comisión es que en el transcurso de la semana vamos a dar a conocer algunas otras personas que vayan a comparecer dentro de la comisión. Con esa acotación, pues mi voto a favor, estimados colegas. A favor. Se toma nota, señora presidenta. A favor. Señor. Yo. Sí, faltan 3 votos, por favor. Faltan 3 asambleístas. Señora asambleísta Karina Arteaga. A favor. A favor. Señora asambleísta Ivonne Buri. A favor. A favor. Señora asambleísta Joana Cedeño. A favor. A favor. Con 11 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, se aprueba la moción aprobando los informes presentados por las dos subcomisiones, así como también se aprueba la comparecencia, solicitar la comparecencia del señor ministro de Recursos Naturales No Renovables y del señor interventor de CENEL EP. Gracias, señor secretario. Gracias, señores asambleístas. Con esto terminamos la sesión. Que por secretaría, por favor, se envíe el informe completo que contiene todo el trabajo de estas dos subcomisiones. Agradecer nuevamente a los asambleístas que han realizado este importante trabajo y obviamente vamos a estar vigilantes de todo este proceso hasta que los trabajadores puedan tener este contrato colectivo en cumplimiento y puedan tener todos los implementos, todas las herramientas necesarias para brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Muchísimas gracias, señores asambleístas, nuevamente. Que tengan una excelente noche y nos vemos mañana en el Pleno de la Asamblea Nacional. Buenas noches. Muchas gracias. Jimmy. Hola, Angelito. Jimmy, qué gusto verte. Ya mañana, Jimmy.